Buen día. Mi nombre es Karen Mier y a nombre del comité organizador de ExpoPyme 2022 les doy la más cordial bienvenida a este espacio. La conferencia que está a punto de iniciar se titula Evite robos y fraudes, contrate solo personal altamente productivo y estará a cargo de Liliana Hernández Segovia, a quien le damos la más cordial bienvenida y de quien a continuación les platicaré un poco. Ella es licenciada en Psicología, egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, directora nacional de Psicología en Grupo Versalius, con más de 15 años de experiencia en evaluación y capacitación psicológica. Ha capacitado y asesorado a un gran número de empresas y dependencias gubernamentales en el uso y manejo de instrumentos de evaluación para procesos de selección y promoción laboral. Además, ha evaluado a empresas nacionales e internacionales en temas de clima laboral, competencias, desgaste ocupacional, riesgos psicosociales y perfiles psicopatológicos. Bienvenidos sean todos y muchas gracias. Adelante. Muchas gracias por la presentación. Hay que ponernos los audífonos para poder seguir la conferencia, ya que es sala silenciosa y entonces nada más de esa manera se puede escuchar el audio. Así que ustedes me dicen si se escucha bien. ¿Sí se escucha bien? Perfecto, muy bien. Bueno, pues vamos a empezar. Como ya lo dijeron en la presentación, mi nombre es Liliana Hernández, soy psicóloga. El día de hoy vamos a trabajar un tema interesante. Quisimos titularlo Evite robos y fraudes, contrate personal solo altamente productivo. Y la intención obviamente es que se lleven aprendizaje en relación a esto. ¿Sí se escucha? Sí. Que se lleven aprendizaje el día de hoy desde dos conceptos. El primero, cómo evitar este tipo de situaciones con personal dentro de nuestra empresa. Y el segundo, obviamente, tener personas muy productivas dentro de nuestra empresa. Muy bien, vamos a ver. Avanza. A ver, ¿dónde hay que apuntar? Este es el cursor. Para adelante y este para atrás y este es el enlace. A ver, ¿no avanza? A ver, un segundito porque no avanza acá. Ahí está, muy bien, perfecto. Entonces, bueno, antes que nada, darles la bienvenida al día de hoy. Somos poquitos, así que a lo mejor nos lo vamos a llevar un poquito más rápido. Esperemos se integren más personas durante la conferencia. Y pues bueno, darles la bienvenida. La verdad es que estamos muy contentos de estar el día de hoy ya presencial, ya no en una pantalla, ¿no? Estas videollamadas que ya estamos un poquito hartos y que qué mejor poderlo hacer de esta manera, se siente la energía diferente y el podernos ver y poder participar de manera diferente. Entonces es un placer estar el día de hoy acá. Muy bien, entonces les decía, vamos a hablar desde dos conceptos. El primero, cómo evitar robos y fraudes. Ese es un punto que quisiera que empezáramos a hablar. ¿En qué sentido? En que obviamente, bueno, muchos de nuestros clientes nos preguntan sobre cómo evitar estas situaciones o cómo evitar que personas que quieran hacerme un daño dentro de mi empresa, pues obviamente se filtren, ¿no?, en las filas de mi personal. Desde una perspectiva, ¿sí?, donde vamos a hablar, obviamente, ahorita que me presentaban y que soy psicóloga, vamos a hablar desde una parte muy de la psique y de la mente de las personas para entender mucho cómo es que alguien pudiera querer hacernos esto dentro de la empresa. Y siempre buscando temas interesantes para que ustedes se puedan llevar información mucho más práctica, que la puedan poner en sus empresas, obviamente ponerlo en práctica. Es que quisimos tocar este tema y para eso quisiera yo que habláramos también desde cómo a veces hay empresas que no tienen personal de recursos humanos dentro de las empresas. Entonces es interesante hablar desde la psicología en las empresas. ¿Qué sucede? Algo bien importante y lo hemos investigado nosotros es que hay mucha resistencia al psicólogo, eso es importante, salud. Esa resistencia, les digo, en investigaciones que hemos hecho, un 10% de la población en México está dispuesta a ir a un proceso terapéutico, ¿sí? Entonces el resto de la población, obviamente, que es el que te dice yo no estoy loco, los demás son los que están mal, yo no soy el que tiene el problema. Y entonces si partimos desde esa idea, obviamente muchas empresas no integran departamentos de recursos humanos o existe ese temor de que pueda haber al personal de psicología que maneje estos temas, como te digo, desde el punto de vista mental de nuestro personal.
Pregunta, ¿quiénes de aquí sí tienen departamento de recursos humanos en sus empresas? No. Levante la mano, ¿quiénes sí tienen? ¿Sí tienen el departamento? ¿Ok? Bueno, importante eso, porque si desde ahí partimos, algo muy importante sería el poder hacer evaluaciones dentro de ese departamento, porque si ya vimos que, al menos de los que estamos aquí, solamente una persona dice, sí hay un departamento de recursos humanos, la otra pregunta es, ¿cuántos de ellos evalúan? ¿Sí? Eso es interesante. Ahora, desde este punto de vista les quiero hacer otra pregunta. ¿Han escuchado esta frase de que la ocasión hace al ladrón? ¿Sí la han escuchado? ¿Quién piensa que sí, que la ocasión hace al ladrón? Levante la mano. ¿Quiénes piensan que sí? ¿Ok? ¿Quiénes piensan que no? Que la ocasión no va a ser al ladrón. Ok, muy bien. Es importante saber que no, la ocasión no va a ser al ladrón. Para que esa situación suceda, ¿sí? Hay varios patrones que debemos de conocer y que justamente tú tengas la certeza o la seguridad cuando estás en tu empresa de decir, si yo dejo mi caja sin el jefe, con el efectivo ahí, puede ser que alguien lo robe. No va a ser así, al menos que tu personal tenga algunos de los rasgos que vamos a hablar. Y esos son los tips que quiero que te lleves. Estos rasgos de personalidad, para aquellos que no son psicólogos, ¿a qué se refiere? Un rasgo de personalidad es algo que no cambia, es algo que nos va a acompañar toda la vida, es algo que ya estructuramos en nuestras primeras etapas y que por eso justamente es que una persona puede ser de una manera, otra de otra, y de pronto a lo mejor uno no entenderse y demás, por sus rasgos de personalidad. Entonces, hay 3 rasgos de personalidad que tú tienes que tomar muy en cuenta y que justamente esas personas no sean las que se filtren a tu empresa. Vamos a ver cuáles son. El primero tiene que ver con la impulsividad, ¿sí? A lo mejor conoces personas que actúan y que luego te dicen, ay, es que no sabía que iba a pasar eso, ¿sí? O no me imaginé que, o se me hizo fácil, o es la primera vez que lo hacía, ¿sí? Esas situaciones de impulsividad es porque no pienso las consecuencias. Entonces, ¿qué sucede con una persona impulsiva en nuestra empresa? Puede dar información tuya, ¿sí? Como directivo de una empresa, a lo mejor alguien le platica, no, y mi jefe se fue de viaje, y entonces el efectivo que se mueve, y lo platica fuera de la empresa, porque es impulsivo, no por mala leche diríamos, sino porque esa persona no está pensando en la consecuencia de yo dar esa información afuera de mi empresa, por ejemplo, ¿sí? ¿Quiénes más pueden ser impulsivos? Además, el que va y da el golpe, ¿sí? Los que son más agresivos son impulsivos, porque no piensan, volvamos al tema de las consecuencias. Entonces ahora nos dan mucho estos términos de la novia tóxica, el esposo tóxico, ¿sí? Tiene que ver mucho con la impulsividad, ¿sí? Son personas que no controlan sus conductas y actúan inmediatamente, ¿sí? No se detienen a pensar, ¿qué podría pasar si yo hago esto? Muchos de nosotros a veces sí nos detenemos, a veces hay quien se detiene de más, ¿verdad? Piensa mucho, si le hago, si no le hago, si tal vez, pero estas personas no hacen eso. Entonces, ese es un punto importante, ahorita vamos a irlo desglosando más fácilmente. La impulsividad. ¿Qué otro? La falta de miedo, ¿sí? ¿Qué es el miedo? En sí el miedo es algo que nos previene de muchas situaciones de riesgo, ¿sí? A lo mejor yo por miedo, si veo una calle sola, oscura, en un callejón, no me voy a meter sola caminando por esa calle porque digo, ¿y qué tal si me roban ahí? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos dan miedo situaciones, prevenimos y decimos, eso no me suena bien, no me huele bien, pero cuando una persona no tiene miedo, esa persona casi siempre está en riesgo para sí o riesgo para el resto. Te voy a poner ejemplos muy sencillos. Personas que no tienen miedo, muchas veces pudiera, por ejemplo, vamos a poner así muy extremo, está la avenida Constitución y alguien se cruza la calle así tan fácilmente, una avenida tan conflictiva. ¿Por qué? Porque no mide el riesgo, no mide los miedos de qué puede suceder. Obviamente es una avenida que pasan carros muy rápido. Entonces, esas situaciones dentro de una empresa obviamente hace que la persona, tan sencillo así, que si es el que se robó el dinero, te va a ver a la cara, te va a ver a los ojos y te va a decir, yo no robé ese dinero, ¿sí? Porque no tiene miedo. Entonces, ese es un riesgo muy importante y es algo que tenemos que identificar en las personas, ¿sí? Para poder saber que al contrario, aquel que sí tiene miedo, aquel va a ser más ansioso, es el que se estresa, es el que quiere lograr el presupuesto, es el que quiere lograr el proyecto, es el que dice, y mañana tenemos que hacer tal cosa, siempre está preocupado y ansioso por querer hacer las cosas bien, por querer la aprobación de los demás. Esa persona sí tiene esos miedos, ¿sí? Entonces, hay que identificar al que no los tiene porque ese es el que no queremos dentro de nuestra empresa. ¿Qué otro más? Este es interesante porque se llama búsqueda de sensaciones. ¿Qué sucede con la búsqueda de sensaciones?
Las personas que tienen este rasgo de personalidad son personas muy arriesgadas, ¿sí? Si has escuchado a aquellos que les gustan los deportes extremos, aventarse del bungee, del paracaídas, carreras de autos, todo ese tema extremo que da adrenalina, ¿sí? Son personas que en sus rasgos de personalidad hay búsqueda de sensaciones. ¿Por qué? Porque eso les hace sentir algo más. Y entonces buscan algo más extremo, y entonces, ¿qué sucede? Volvemos a lo mismo, está en conjunto, no piensan en riesgos y eso nos pone en una situación muy complicada. También es fácil de detectar personas en cuanto a esta búsqueda de sensaciones que se enganchan muy fácil con las otras personas. ¿Qué nos está sucediendo ahorita con los chicos, los adolescentes y las redes sociales? Hay muchos retos, ¿sí? En Facebook y Twitter y demás, y entonces el reto de tal, y los chavos lo hacen. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un chico se engancha además, cuando hay búsqueda de sensaciones muy alto, porque en la adolescencia es normal buscar sensaciones, tienes tu primer acercamiento a lo mejor con el alcohol, con el cigarro, con las relaciones sexuales, en el adolescente es normal, pero cuando ya llegamos a ese punto donde no es normal, entonces el que se engancha, el que le dicen, a ver, ¿a qué no te avientas aquí del segundo piso de Cintermex? Y dice, ¿a qué me aviento? ¿Sí? Entonces, esas personas son muy conflictivas, son muy complicado poderlas tener en nuestra empresa porque siempre van a estar buscando el riesgo. ¿Qué va a suceder? Si está el efectivo, si está una situación que comprometedora en donde ellos pudieran tener una ganancia, lo van a hacer. A ver qué pasa, a buscar esa sensación, ¿sí? Entonces, ese es uno muy complicado. Estos tres juntos son los de más riesgo, son las personas que no debes de tener en tu empresa. De hecho, hemos hecho investigaciones, evaluaciones con personas en los cerezos y tienen estos rasgos de personalidad, ¿sí? Personas que ya han tenido delitos, que ya han pasado las leyes, están con estos rasgos. Entonces, ahí es justamente donde nos vamos a encontrar personas que sí nos pueden robar, que sí nos pueden hacer un fraude y que inclusive pueden entrar con esas intenciones a la empresa, buscando esos beneficios ya dentro de la empresa. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, sobre todo, como te decía, con el tema de las personas que no tienen miedo y con las personas que buscan sensaciones, porque esas fácilmente van a aceptar un soborno, van a aceptar que, oye, por debajo del agua, si me das esto, si eso se le va a hacer mucho más fácil a esas personas, porque sí saben la consecuencia, pero sin embargo, esa adrenalina que genera el poderlo hacer, ¿sí? Entonces, hasta aquí es importante que vayamos ubicando cómo este tipo de personas vamos a tenerlas que considerar y descartar a que estén dentro, porque si están dentro va a ser un problema importante. Ahora la pregunta es, ¿cómo voy a identificar esos riesgos si así como esta chica llega a su entrevista súper amable, de una manera, con una actitud muy agradable? Es complicado en una entrevista poder identificar esto que te estoy diciendo. Tendrías que hacer preguntas muy específicas, tendrías que profundizar de cierta manera y bueno, hay empresas muy importantes, por ejemplo, un Amazon, que dedica mucho tiempo a sus entrevistas. O sea, a veces nosotros estamos muy acostumbrados a cubrir vacantes y de manera rápida, oye, necesitamos tal personal, rápido contrata 2, 3 que vinieron a la entrevista, este otro. Lo hacemos muy rápido, sin profundizar en estos temas de entrevistas. Entonces, algo importante o que nos puede facilitar de cierta manera el tiempo en el que yo estoy trabajando con esa persona para saber si tiene esos rasgos que estamos hablando o no, es con ayuda de las pruebas psicológicas. Esa ayuda va a ser muy eficiente, inclusive en la clínica o en la consulta privada es muy eficiente, porque en una primera entrevista la persona no te cuenta toda su historia de vida, no te cuenta todas sus situaciones más comprometedoras, no te las va a contar. Y es mucho más fácil poder utilizar un instrumento de evaluación para identificar esos rasgos. Ojo aquí, yo te estoy poniendo un ejemplo de una prueba para identificar rasgos como estos que te digo. Y si te fijas, algo importante es que yo aquí no estoy hablando de honestidad, ¿sí? Que ese es un error muy común en las empresas. Muchas empresas a nosotros nos buscan, nos dicen, quiero evaluar honestidad, quiero saber si esta persona es honesta o no. Y ahí entra el principal problema, que la honestidad es una variable que no se puede medir, no se puede cuantificar, ¿sí? Entonces, aguas, si alguna empresa les dice, yo te ofrezco un software, una prueba para medir honestidad, eso no existe, ¿sí? A lo mejor si ellos tienen ese instrumento que han hecho, pero el que esa variable como tal de honestidad se pueda evaluar, estadísticamente no ha sido comprobado. Entonces, eso nos hace que busquemos, obviamente lo que te digo, los rasgos, poder decir, a ver, esta persona es hostil, esto de límite, ¿sí? Está en esa búsqueda de sensaciones, siempre está al límite, ¿sí?
O esta parte de la impulsividad que te decía, ¿sí? Por ejemplo, las personas límite siempre tienen problema de consumo de alcohol y drogas. Entonces, si tu empresa obviamente no quieres personas que tengan este tipo de problemáticas, ahí está también el tema de búsqueda de sensaciones, porque siempre están en ese riesgo y es muy común que tengan este tipo de problemáticas, personas vulnerables, ¿sí? Entonces, instrumentos como estos que son sencillos, ¿en qué sentido? En que es como un semáforo, las personas tienen que estar en este color verde para estar adecuado a lo que se espera en la mayoría de la población. Porque hay cosas que se esperan, a veces si puedes enojarte y querer a lo mejor alguien de contestarle y demás, pero no quiere decir que seas impulsivo. Pero justamente cuando ya estas variables están en esta línea o en esta otra es cuando yo digo, esta persona no entra a mi empresa. ¿Por qué? Porque ya estoy viendo que tiene este tipo de personalidad que me va a generar un conflicto y no solamente eso, que estoy en riesgo de que me pueda hacer un fraude o un robo dentro de la empresa. ¿Ok? Bien. Entonces, este es el primer punto que quería tocar con ustedes, en donde nos permite de una manera muy fácil poder identificar esos factores. Ahora, ¿cómo le hacemos para contratar personas productivas? Ahí están las dos partes de la moneda, ¿sí? La primera parte de los riesgos, y vamos a ver cómo la contraparte de las personas productivas traen los rasgos de personalidad a la inversa de los primeros que vimos. Entonces, ahí está muy bien marcado cuáles sí y cuáles no son los que tenemos que contratar. Vamos a ver. Para esto hay dos posturas, una que son las competencias laborales y las funciones ejecutivas. Quiero que levanten la mano quién de ustedes o que sus empresas contratan por competencias laborales. ¿Quiénes contratan por competencias laborales? Nadie. ¿Quiénes contratan por funciones ejecutivas? Nadie tampoco. Ok. Aquí es bien importante este tip de lo que vamos a ver, ¿sí? ¿Qué es una cosa y qué es otra? ¿Qué me conviene más o qué no me conviene para poder hacer una adecuada contratación? Tenemos, las competencias laborales van a ser habilidades, ¿sí? Que vas aprendiendo y vas desarrollando conforme estás en el mundo laboral. A lo mejor hay habilidades que si tú eres un egresado todavía de tu carrera universitaria o técnico o demás, todavía no te has enfrentado a ese tipo de soluciones que tienes que hacer en una empresa, ¿sí? Pero si ya ya tienes más años, 15, 20 años trabajando, habrá habilidades que ya habrás desarrollado. Ahorita vamos a ver cuáles son las más importantes. Pero por otro lado, las funciones ejecutivas tienen que ver más con cuestiones biológicas, ¿sí? ¿A qué me refiero? A que ya es un proceso a nivel neuronal que nosotros tenemos, que por ejemplo, si yo tengo un accidente y me lesiono mis lóbulos frontales, va a haber cosas que ya no voy a poder hacer, ¿sí? Por más que yo pudiera tener habilidades, competencias y demás, eso ya no lo voy a poder hacer, ya es a nivel biológico, ¿sí? Entonces, es algo interesante poder partir de quienes ya a nivel mental tienen esas funciones más desarrolladas y solamente las competencias laborales las van a ir aprendiendo sobre la marcha. ¿Y quienes no? Por más que yo invierta tiempo, dinero, esfuerzo con esa persona no va a poder desarrollar esas competencias porque estamos hablando ya de cuestiones a nivel biológico, a nivel neuronal, ¿sí? Entonces vamos a entender estas diferencias. Tenemos competencias laborales, te voy a poner las 20 competencias que son las más importantes para que tú puedas contratar personal altamente productivo, ¿sí? Son 20 que están divididas en 5 áreas, sobre todo si tú buscas a nivel gerencial o buscas promoción de puestos, si necesitas esas áreas, esta parte es muy importante. A nivel de gerencia, las personas tienen que tener habilidades de dirección, de liderazgo, de planeación y organización, ¿sí? Pero en general, todas las competencias están desarrolladas por cada una de las áreas, la parte interna, esa estabilidad emocional. Ahorita yo te hablaba de los que son impulsivos y no son estables emocionalmente, pues obviamente tenemos la contraparte de aquel que es estable, que es seguro, ¿sí? La parte de cómo se relacionan, cómo establecen ese trabajo en equipo, pero sobre todo si tiene capacidad para influenciar o tiene capacidad para negociar, ¿sí? El entorno, qué tanto está identificado con tu empresa, porque eso es algo bien importante. A veces buscamos en las vacantes perfiles de puestos, pero también necesitamos perfiles que se adecúen a nuestra empresa. Las empresas también tienen ciertos perfiles y si nosotros no buscamos, vamos a siempre a chocar con esas personas. Se van a tener que ir de la empresa, no por su capacidad, no por su perfil en el puesto, sino porque no embonó con lo que buscamos dentro de la empresa.
Aquí te voy a poner una de las áreas, esta de orientación a resultados. De las 20, esa es la más importante, ¿sí? Nosotros necesitamos personas que estén orientadas a resultados, porque todos aquí tenemos una función en nuestros trabajos y obviamente tenemos que dar resultados desde esa función que tenemos. Si nosotros no damos obviamente esos resultados, pues va a seguir avanzando la situación, los conflictos, no se van a solucionar ciertas problemáticas. Hay personas que a veces son mucho, no sé si les ha tocado de hablar y de decirte, yo voy a hacer tal, ok, sí, pero llévamelo a los resultados, eso es lo que yo necesito ver, ¿sí? E inclusive a nivel de, por ejemplo, de fútbol, traes un jugador, no da resultados, que le vaya bien, ¿verdad? Un entrenador no me dio resultados, gracias por participar. Aquí el punto es que para las empresas puede ser muy costoso una persona que no dé resultados cuando ya la contraté, cuando ya está en el puesto, decirle que gracias. El problema es que muchas veces, sobre todo aquí en México, estamos muy acostumbrados a que a lo mejor la persona no es productiva, pero bueno, mal que bien, ahí hace su chamba, ¿sí? O, no hombre, es que si la corremos, luego ¿quién va a hacer esas funciones? Voy a batallar más en contratar a alguien, enseñarle, no, mejor así que lo siga haciendo. O es que es un mal innecesario, pero ahí lo tenemos, ¿sí? No tendríamos por qué tener esa mentalidad. Obviamente, desde el proceso de contratación es donde yo tendría que darme mi tiempo para encontrar esa persona altamente productiva. A veces se dice que son garbanzos de libra, o sea que a veces es complicado encontrarte esas personas. Estas competencias que yo te pongo no significa que la persona tiene que tener todas, pero que cada puesto de trabajo necesita algunas de ellas y entonces hay que ubicar obviamente en el perfil de puesto cuáles son esas áreas que necesita tener, esas competencias que necesita tener para que pueda tener mucho más éxito en ese puesto, ¿sí? Pero esta de orientación a resultados, esa va para todos los niveles y todos los puestos. Las personas tienen que estar orientadas a dar resultados, ¿ok? Bien, entonces esto desde las competencias laborales. Ahora, desde las funciones ejecutivas, aquí hay un tema interesante porque ya te decía que es a nivel biológico y esto, te digo, son nuestros lóbulos frontales y son lo que nos permiten organizar, ser personas organizadas, nos permiten concentrarnos, ¿sí? Nos permiten controlar nuestras conductas, o sea, no ser impulsivos, ser controlados, saber cuándo sí se puede, cuándo no. Tener filtro, como decimos, ¿no? A no toda la gente le puedes platicar todas las cosas, no puedes llegar y decirle, ay, como que se te ve muy mal tu vestido, o sea, no puedes hacer esas cosas, tienes que tener cierto filtro. Entonces, las funciones ejecutivas son eso lo que nos permite medir consecuencias, saber que si yo hago tal cosa, va a pasar tal cosa, si yo no llego a mi presupuesto, mi jefe se va a enojar, o si yo tal, o sea, sé qué va a suceder más adelante. Y también esto, las alternativas de solución, tener plan A, plan B, plan C, plan D. Muchas veces las personas no tienen esa forma de solucionar. Nosotros cuando hacemos proceso de selección, sobre todo con chicos de universitarios que están apenas haciendo su primer trabajo, nos encontramos con que las funciones ejecutivas no están desarrolladas. O sea, el chavo es teórico, técnico, se sabe del libro, cómo en la ingeniería le enseñaron tal cosa, tal, pero ya ponerlo en la práctica, ya encontrar alternativas de solución, ya poder focalizar eso que sabe, eso teórico que sabe en la práctica, es difícil. Actualmente las generaciones están batallando con ese proceso. Y algo muy sencillo que nos hemos encontrado es que mucho de esto tiene que ver en las generaciones. Hay quien dice que no tiene que ver las generaciones, pero sí los procesos en que nos desarrollamos generaciones antes. Básicamente, así te lo voy a poner bien sencillo, los juegos infantiles que se hacían antes tenían muchas funciones ejecutivas, te desarrollaban esa parte a nivel de juego y tú solito, entre los niños se organizaban, se hacía mucho esta parte de había reglas, había consecuencias en el juego, se buscaban soluciones, ¿sí? Entonces toda esa parte no teníamos que ir a terapia, no teníamos que hacer procesos así, simplemente se iba formando esto a nivel juego. Ahorita muchos niños, obviamente por esto de las tabletas, esta modalidad diferente en donde ya no buscan ciertas soluciones a los problemas, hace que no están estimulando sus funciones ejecutivas. Entonces, consejo, ¿qué tenemos que hacer con los niñitos?
tenemos que estimular esa parte. Esa parte es a nivel biológico, esa parte se tiene que estimular todo su proceso de desarrollo para que ya en la vida adulta no tenga esas dificultades y sea alguien que sea organizado y que se concentre y que pueda medir consecuencias y que sea controlado en sus emociones, pero también en sus conductas, ¿ok? Entonces, las funciones ejecutivas serían un punto importante a considerar también para ver que una persona sea altamente productiva. Entonces, van de la mano. Es a nivel biológico, pero también habilidades que tiene la persona, ¿sí? Entonces, esto tampoco es fácil de ubicarlo. En una entrevista tampoco le puedo decir, a ver, ¿y cómo andan las funciones ejecutivas usted? ¿No? O sea, es complicado poder ubicar eso, pero hay ejercicios sencillos que podríamos nosotros identificar y podríamos saber si la persona tiene más estas habilidades o no. Por ejemplo, ahorita mis compañeras, las psicólogas de Besalio les dieron una libretita y una plumita, ¿sí? A ver, saquen esa libretita y esa plumita, vamos a hacer un ejercicio práctico súper sencillo y muy rápido porque nos queda tiempo todavía. Vamos a hacer un ejercicio de funciones ejecutivas y este ejercicio, si quieres, lo puedes poner en tu empresa, con tus colaboradores, y ahí te vas ubicando quién tiene más desarrollado esto y quién no lo tiene desarrollado. Bien, te voy a pedir que en esta libretita anotes todas las palabras que te acuerdes que empiezan con la letra P de pymes, todas las palabras que te acuerdes. Vamos anotando con la P de pymes, de papá, todas, con la P, todas las palabras que te acuerdes, vamos anotándolas en la libreta. Muy bien, alto ahí. Vamos a ver, cuéntenlas, ¿cuántas hicieron? ¿Cuántas palabras hicieron con la letra P? ¿Quién hizo más de 10? ¿Cuántas hiciste? 17. ¿Quién hizo más de 17? ¿Cuántas? 18. Ok, a lo mejor no todos nos escuchamos, pero nada más como para que sean jueces y veamos que sí efectivamente son las 18. A ver, díganos cuáles son esas 18. Papá, Pedro, perro, pato, pelota, pilón, piña, palabra, paja, pájaro, pan, panadero, práctico, paraje, paisaje, paisano, paz. Perfecto, muy bien. ¿Se la damos por buena? ¿Sí? Muy bien. Ok, entonces, este ejercicio pareciera muy sencillo, pero ¿qué estamos haciendo? Se llama fluidez verbal. La fluidez verbal está directamente relacionada a los lóbulos frontales. Entonces, la fluidez verbal, no te imagines que es alguien que platica mucho, ya, no, pues es que él es muy platicador, tiene mucha fluidez verbal, no, a veces hay personas muy calladas, muy serias, muy introvertidas, pero que tienen esa rapidez a nivel mental y eso se le llama fluidez verbal. Es un ejercicio sencillo con la letra P, hay otro todavía más difícil que también lo pueden poner con sus colaboradores, con características en general, por ejemplo, todos los animales que te acuerdes, todas las frutas que te acuerdes, ¿sí? Entonces hay personas que a veces hacen 3, 4, y dicen perro, papá, papá, perro, sí, o sea, donde no tienen esa fluidez de ir, como decíamos ahorita, buscando soluciones, obviamente concentrarse en el ejercicio, y ahí parte mucho las actividades de las funciones ejecutivas. Hay muchos ejercicios que sirven de esto. ¿Te acuerdas aquellos que tenías que encontrar un dibujo y unir puntos, el 1 con el 2 y buscar? Eso estimulaba las funciones ejecutivas. Por eso te digo que de niños muchos de esos ejercicios estimulan esas habilidades. Entonces, de esa manera nosotros podemos ir identificando quienes tienen esa forma de solucionar problemas. Es bien sencillo porque a veces es cuestión de segundos. Por eso ahorita yo te puse 1 minuto este ejercicio. Es cuestión de segundos. Esperemos que no tocamos madera, a ver si esto es madera, pero vamos a suponer que hay un incendio aquí en Cintermex y cada persona va a reaccionar de manera diferente. Pero puede haber alguien que grita y que sale corriendo y no va a ver ni siquiera para dónde está el fuego, ¿sí? Esas son las situaciones que cuando no hay adecuadas funciones ejecutivas nos marcan una diferencia. Alguien que se detiene, que dice, a ver, tranquilos, a ver, vamos a resguardarnos aquí, ¿dónde están las salidas de emergencia? El humo está allá, entonces hay que salir para acá. O sea,
esa persona que se detiene y busca esas soluciones es porque está más desarrollada esas funciones. Entonces necesitamos en la empresa buscar ese tipo de personas porque van a ser más productivas, van a encontrarle solución a ver cómo lo vamos a hacer y medir también consecuencias, pero también controlar esas emociones y esas variables que se van a ir presentando. El tema del estrés o el tema de la tolerancia a la frustración, necesitamos personas que sean tolerantes. La pandemia justamente eso vino a hacer, ¿sí? La pandemia sacó mucho a las personas que no tenían esa capacidad. Y entonces es cómo nos vamos a ir a la casa y trabajar desde allá, y entonces esas soluciones era buscar alternativas, buscar iniciativa, cómo podemos seguir llegando a los clientes, cómo podemos seguir trabajando en conjunto, las juntas, o sea, había que buscar soluciones. Las personas que no tenían desarrolladas esas habilidades, ahorita inclusive son los chicos que están batallando para regresar a la escuela, que ya no quieren regresar, que porque les da sueño, que les da hambre. Ese es el proceso de adaptación. Necesitamos personas adaptadas y con esas características lo podemos lograr. Bien, ya vamos cerrando un poco el tema. Les quería poner también esta investigación que se realizó en donde encontramos métodos que actualmente se utilizan para seleccionar personal, ¿sí? Y entonces cada uno de estos métodos tiene una correlación directa a que ese puesto, ¿sí?, que se está buscando, se va a lograr el objetivo. O sea, que si yo entrevisto, que si yo veo el currículum, esa persona va a funcionar en ese puesto que yo lo necesito, ¿sí? Encontramos que obviamente la correlación más cercana son el trabajo real. Claro que es muy costoso que puedas llevar a alguien a la empresa, enseñarle lo que tiene que hacer y verlo realmente que sí lo puede hacer, y en base a eso decir, sí lo contrato porque sí tiene la habilidad. Eso no sería posible, pero esa es obviamente la correlación más cercana. Las que siguen de ahí tienen que ver con test de inteligencia y aptitudes, en donde vemos mucho estas funciones ejecutivas, ¿sí? Y también test que tienen que ver con entrevista estructurada, o que tienen que ver con cuestionarios que nos permiten mucho identificar, como veíamos ahorita, variables muy específicas, ¿sí? Entonces sí hay que apoyarnos de estos instrumentos para esa rapidez que buscas, ¿sí?, poder tener esa información mucho más detallada. Pero fíjate cómo hasta la grafología o los años de experiencia, de formación, toda la experiencia que pueda tener, entonces la correlación es muy corta. O sea, por más que una persona tenga muchos años de experiencia y demás, no significa que va a lograr lo que se va a desarrollar en ese puesto. Entonces es algo importante a considerar para los métodos que utilizamos de contratación. Bien, hay muchos mitos en cuanto al tema de evaluación psicológica, ¿sí? Algunos de ellos tienen que ver con que son muy costosas. Yo ahorita te decía que a veces le piensas para poder liquidar a alguien de tu empresa, y obviamente le piensas porque va a un costo de por medio. Las pruebas se pagan solas. Si nosotros hiciéramos esta inversión en un inicio, pudiéramos evitarnos la rotación, la liquidación, las demandas laborales, nos vamos a evitar muchas situaciones. Entonces, realmente las pruebas se pagan solitas. Cuando hablamos de costos, habría que ver cuáles van a ser las ventajas. Si estamos ahorita hablando de que vamos a tener personal altamente productivo, pues obviamente time is money, va a ser alguien que va a producirme mucho más. Entonces esa inversión vale la pena de manera considerable. Hay quien también dice que son muy fáciles de manipular, ¿sí? Obviamente existen muchos estilos de pruebas, muchos. Y hay algunas que inclusive ni siquiera son pruebas, a veces son técnicas, no tienen datos estadísticos. Entonces hay que tener cuidado con qué herramientas utilizamos. Pero algo muy importante es que, por ejemplo, en los temas de robo y fraude, obviamente que se tienen que utilizar instrumentos que se puedan evaluar esas características. Por ejemplo, un instrumento que utilizamos para ver eso, le decimos a la persona, tienes que elegir A o B, ¿sí? La A es, ¿qué prefieres? ¿Tener relaciones sexuales con personas que no conoces o fumar marihuana? A o B, nada más. Entonces, obviamente, a lo mejor ustedes se quedaron, está difícil, ¿no?, elegir una o la otra. Esas personalidades hasta se enganchan. Entonces es mucho más fácil decir, en esta la B, la C, la A. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su personalidad obviamente atrae ese tipo de manejo en la evaluación. Entonces hay que obviamente utilizar pruebas que están adecuadas o que fueron hechas con esas finalidades en cada una de las áreas. Por ejemplo, el tema que decimos de las personalidades conflictivas, tiene que tener específicamente cómo trabajar, porque si no la persona, ya decíamos, no tiene miedo, fácilmente la va a querer manipular. Entonces tenemos que trabajar de una manera diferente con ellos a la hora de evaluar. Y lo mismo, va de la mano, que todos aprueban, es que todos pasan las pruebas. Si utilizamos pruebas muy antiguas, hay empresas que de pronto usan, no sé si sea el caso de alguno de ustedes, usan
el Cleaver, el Terman, Moss, que son instrumentos que fueron hechos en los 60s, en los 70s, y que su validez estadística, para empezar, por ejemplo, el Cleaver es una técnica, no tiene esos datos estadísticos. Aquí es todo cuantificado. Acuérdate tú que lo que no se puede contabilizar no se puede mejorar, no se puede, realmente si no lo mides no lo puedes mejorar. Entonces nosotros necesitamos poder entender que el tema de evaluación tiene que tener datos estadísticos, tiene que tener esa parte de investigación que nos permita a nosotros saber que esta prueba evalúa lo que dice evaluar y que está hecha para ese tipo de personas, o por el tema de competencias, o por el tema de funciones ejecutivas, o lo que decíamos del tema de robos, ¿no? Entonces no es que todos aprueben, pero si utilizamos pruebas muy antiguas, ya no tienen esos grados de validez, y entonces es casi como que mejoras de Tin Marín, ¿no? En lugar de gastar en software o de utilizar otro tipo de paquetes. Eso sí te quiero decir, ten mucho cuidado con esos softwares que de pronto se ofrecen y que traen muchas pruebas y que traen mucha información. Hay que tener mucho cuidado porque un punto es que son obsoletos, son datos que ya no están vigentes y que muchas veces fueron alterados en su origen cuando se hicieron esos softwares. Entonces, no están validados por expertos, ¿sí? En algunos casos cumplen su función, pero la verdad es que los datos que te va a dar van a ser muy imprecisos. No vamos a tener datos tan específicos para poder hacer esa delimitación, para poder discriminar, como lo estábamos diciendo ahorita. Entonces, eso es muy importante, y todavía más importante si te dicen que vas a identificar la honestidad, aguas, porque ya te lo decía, eso no es cierto. La honestidad no se puede evaluar, no es una variable a evaluarse, como le decíamos ahorita, estadísticamente no se puede evaluar. Muy bien, pues entonces, para ir cerrando, una de las opciones que son alternativas y que yo les sugiero para que ustedes puedan mejorar estos dos puntos que los trajo aquí, el evitar robos y el tener personal muy productivo, es evaluar, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Vamos a tener personal muy productivo, muy eficiente, ¿sí? Ya te decía, los test se pagan solitos. Vamos a evitar ese riesgo que decíamos al principio, de que alguien me robe, de que alguien cometa un fraude. No vamos a contratar personal conflictivo. Y sobre todo esto, vamos a ahorrarnos mucho en liquidaciones, en demandas, no vamos a ahorrar mucho parte ahí, porque obviamente que esa es una de las situaciones que todos los empresarios buscan, evitar ese tipo de dinero que se puede fugar, ya no nada más en el robo o en el fraude, sino también todo lo que tienes que invertir para un proceso con esa situación. Entonces, bueno, por mi parte sería esto, agradecerles y sugerirles que tomen el control de sus empresas, de las personas que van a integrar desde este punto de vista, ¿sí? O sea, que ustedes mismos propongan, ya lo decían en las conferencias de inicio, hacer esa innovación, hacer esa diferencia, y desde ustedes, desde su trinchera, poder hacer opciones diferentes. Si hacemos cosas diferentes, podemos tener resultados diferentes. Si seguimos haciendo lo mismo, pues obviamente todavía vamos a tener a las personas que pues hay más o menos nos dan resultados y demás, pero sí hay que buscar tener justamente lo que decíamos, personal productivo. Eso es lo que quisiéramos que se llevaran el día de hoy en esta conferencia. Pues por mi parte, muchas gracias, el que nos hayan acompañado el día de hoy. Les estoy dejando este QR, que también lo traen por ahí en sus flyers, con nosotros como Vesalius, y que acá está nuestra página, nuestras redes y todo, que nos puedan seguir. Buscamos mucho esto, darte consejos, tenemos muchos videos, darte consejos de cómo poder hacer este tipo de reclutamiento, sobre todo en el proceso de la selección, cómo seleccionar al personal, qué sí hay que ver, qué no hay que ver, pero también esto es importante. Aquí vimos solamente una parte muy pequeñita, que es el proceso de selección. Obviamente que existe la salud laboral, todo ese proceso de los que ya están dentro, cómo vamos a capacitarlos, cómo ver si tienen estrés, cómo ver si hay situaciones ya de desgaste. Hay muchos factores que la psicología nos permite trabajar, pero entonces con ese escáner, aquellas personas que se registren en la página van a tener la asesoría gratis para sus empresas, porque también eso es muy importante. Cada empresa tiene necesidades diferentes. Si bien el día de hoy todos se acercaron buscando esta parte de prevenir o de tener personal muy productivo, cada empresa tiene sus necesidades. Entonces, ver cada caso en particular, darle las sugerencias de qué es lo que necesitan, cómo lo pueden hacer diferente. Eso es lo que buscamos también el día de hoy, estar aquí, podernos acercar con ustedes y darles muchas opciones, personalizar el trabajo para ustedes, no tener algo general para todas las empresas, sino que cada empresa pues tiene sus peculiaridades o ahorita lo decíamos, su perfil, ¿no?
Entonces, pues bueno, por mi parte, muchas gracias. Les dejo también mi correo electrónico por si hay dudas o algún tema ya muy específico. Estoy a sus órdenes. Pues listo, gracias. Muchas gracias. Agradecemos a Liliana Hernández por habernos compartido esta charla y a todos ustedes también. Muchas gracias por su asistencia y les recuerdo contestar la encuesta, por favor, que aparece en pantalla. Ahorita la van a poder observar y va a ser también a través del código QR y les invitamos a consultar también el programa de conferencias para que nos puedan acompañar en las actividades que vamos a tener a lo largo de esta expo. Y pues bueno, de igual forma los invitamos a hacer también un recorrido por el área, ¿verdad? Muchas gracias y pues muchas gracias. Queremos también hacerte entrega de un reconocimiento. Va a pasar mi compañera a entregártelo. Excelente charla, muchísimas gracias. Gracias a todos. Sí, no sé si todavía de hecho tenemos tiempo, no sé si tengan alguna duda, con mucho gusto se puede aprovechar. Gracias. Bueno, primero que nada, me di cuenta que no soy empleable. me describiste completamente en esa, en esa lista. Pero por ejemplo, yo me dedico a reclutar vendedores. Entonces, lo que sí considero es que muchos de los vendedores tienen ese tema, ¿no? El tema de la impulsividad, el tema de, ¿cuáles eran? Falta de miedo, búsqueda de sensaciones. Yo he notado que los mejores vendedores tienen esas características. Y como se parecen a mí, la realidad es que son los primeros que yo considero en contratar. ¿Qué recomendaciones tú tendrías con respecto a eso? Porque al final del día pueden ser malos empleados, pero pueden ser súper buenos vendedores. Muchas gracias. Bueno, algo bien importante ahorita que decías es esta parte inicial, es que a veces hay puestos o hay trabajos en que se necesitan algunas características, no todas, pero algunas, ¿sí? A lo mejor llegaron a vendedores no porque lo quisieran en un proceso, ¿verdad? Se dio la oportunidad, se dio la situación y muchas veces en ventas hay mucho dinero de por medio. Entonces a veces hay personas que les motiva el dinero, entonces les motiva y entonces no tienen miedo porque tienen que hablar en público y ir y venir y demás. Pero el tema aquí es cuando ya sobrepasa esa línea. Por eso te digo que es bien importante evaluar, porque a lo mejor si tú evalúas esos vendedores dices, está alto, pero dentro de lo esperado. O sea, no llego a una parte clínica que ya me va a generar un problema y que ahora sí, de hecho ha habido casos bien complicados de gerentes en empresas que estaban en el crimen organizado y que tenían, vamos a decir, a sus propios empleados los tenían amenazados, sé dónde vives, sé tu familia, sé tal, tus comisiones vienen para acá, así. Entonces eran vendedores que no me puedo salir porque estoy amenazado, pero pues lo que vendo se lo está llevando la persona. Entonces ese nivel de no tengo miedo, que ya llega a ese extremo, que ya llega a dañar a otros, ¿sí? Ese es el de peligro, ¿sí? Entonces por eso yo digo que a veces en una entrevista o tú misma dices, bueno, a lo mejor yo soy impulsiva en esto, hago esto así, pero no quiere decir que ya transgredas o que ya estés en una línea de riesgo patológico como para cometer un delito como esto que te estoy diciendo. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Cuando yo se los pongo es porque necesitamos llegar a ese punto de saber hasta dónde la persona puede traspasar las leyes. Entonces, eso es bien evidente cuando hacemos evaluaciones, por más que tú veas a alguien que sea muy aventado, muy seguro de sí mismo, no quiere decir que es alguien que no tiene miedo. A lo mejor le da cierta ansiedad, ciertas cosas y se detiene con ciertas variables, pero a la hora del show es el que se expresa y habla y demás. Entonces, ahí es donde cabe la diferencia. Mi consejo sería mucho, volviendo un poquito a lo mismo, poderlo cuantificar, porque si no lo cuantificamos vamos a llegar al error de decir, no, aguas porque él es bien impulsivo, no vaya a ser. Entonces hay que ver hasta qué grado esa impulsividad le ayuda a su puesto y hasta qué grado es una impulsividad ya patológica que sí nos va a hacer un daño. Entonces ahí es donde a veces tenemos ese error o ese miedo de decir,
le decimos nosotros en psicología, interpretaciones silvestres, donde yo digo, ay, de seguro él es así, hace esto y tal, cuando a lo mejor si ya lo ponemos en una manera muy objetiva, sabemos que no va a pasar esa situación. Entonces, por eso va la sugerencia un poquito por ahí, no poderlo cuantificar. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? ¿No? ¿Todo perfecto, muy claro? Queja también se vale, aclaración, ¿no? Muy bien, pues esperamos haber cumplido con el objetivo de esta conferencia, que les haya gustado y pues nuevamente agradecerles el que hayan estado por acá con nosotros y que bueno, tengan excelente experiencia en la expo. Buen día, buenas tardes, provecho, que ya viene la comidita. Gracias.